Iniciamos la grabación del día de hoy. Entonces, en esta ocasión vamos a explorar de forma muy resumida, ¿sí?, uno de los conceptos que nos va a ser bastante útiles, junto con muchos otros que ya hemos explorado, ¿no?, para poder adentrarnos luego en la discusión sobre las crisis financieras. Entonces, el concepto que vamos nosotros a discutir en el día de hoy, vamos a plantear, es el imperialismo. Bien, entonces este es el tema de la sesión de hoy, que bueno, aparte de eso, para quienes están cursando la materia de manera oficial, lo complementarán con algunos videos que también nos iré recomendando para las personas que gusten, ¿no? Y estarán en la descripción del video. Bueno, la noción de imperialismo nace, o bueno, ha sido trabajada por algunos autores, ¿no? Como Rudolf Hilferding, por ejemplo, o el autor que más nos llama a nosotros la atención, que va a ser Vladimir Ilich Lenin, ¿ya? Vladimir Ilich Lenin, ¿ya? Vladimir Ilich Lenin, que tiene un libro que, bueno, es bastante anticuado, en realidad ya es de 1916, pero ese librito, digamos, que marcó toda una tendencia de estudios, ¿ya?, una tendencia de análisis y de crítica al capitalismo. Ese libro, que viene de 1916, se le conoce como Imperialismo, fase superior del capitalismo. Imperialismo, fase superior del capitalismo. ¿Ya? Entonces, digamos que este es el libro base que inspira un poco la sesión del día de hoy, ¿ya? Como les digo, ha habido otros autores que también han aportado estas nociones del imperialismo, pero digamos que este es el aporte principal, ¿no?, realizado por Lenin, que, como bien sabemos, fue un personaje clave dentro del proceso de la Revolución Rusa. Entonces recuerden que a través de la Revolución Rusa se formó, se consolidó la Unión de Estados Soviéticos, ¿sí?, socialistas soviéticos, que bueno, no tuvo un muy buen final, sobre todo, ¿no? Pero bueno, no nos interesa mucho por el momento discutir la parte más histórica o el contexto en el cual Lenin plantea este trabajo, ¿ok? No voy a ponerme a defender tampoco las tesis políticas de Lenin y demás, sino que quiero adentrarme exclusivamente en la discusión de qué es esta noción llamada imperialismo, ¿no? ¿En qué consiste este concepto? Y sobre todo, también lo vamos a analizar un poco desde el contexto actual, es decir, desde el contexto que vivimos asociado al coronavirus. ¿Ya? Entonces sabemos que estamos en una crisis a través del coronavirus, crisis de carácter global, ¿no? Es decir, no es solamente una crisis que la viva un país u otro, sino es todo el mundo. Entonces, por lo mismo, me parece que es importante que hagamos esta discusión también en ese contexto, ¿no?, global y contemporáneo. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar, permitámonos plantear una definición del imperialismo, ¿ya?, siendo justos, indicando que, bueno, cualquier definición que nosotros planteemos es preliminar, ¿no? Y de hecho lo que os voy a plantear es una definición propia. O sea, esta es una definición que viene más bien de mi propia propuesta, ¿no? O sea, no es que ustedes tomen el libro de Lenin y directamente van a encontrar exacta esta definición, ¿no? Depende del autor, depende de muchas otras cosas, y es más, las interpretaciones que ha recibido el imperialismo están a veces en disputa, o sea, no hay completo consenso sobre el significado, ¿ya? Pero digamos que lo que voy a tratar es de plantearles más o menos lo que se suele entender por imperialismo cuando se está en estas discusiones de crítica al capitalismo, ¿ya? Entonces vamos a decir que el imperialismo puede entenderse como una etapa, ¿sí? Entonces, el imperialismo lo vamos a entender como una etapa, ¿sí? O también podemos decir que es una forma, ¿sí? Una etapa, una forma del capitalismo, ¿ok? Una etapa, una forma del capitalismo, en donde se consolidan, ¿ya? Entonces, en donde se consolidan los procesos de concentración y centralización del capital, ¿sí?,
concentración y centralización del capital a escala global. Ok, entonces digamos que esta es la primera idea clave dentro de la noción de imperialismo. Entonces, en el imperialismo se consolida la concentración y centralización del capital a una escala global. ¿Sí? ¿Qué más? Surgen, o bueno, con punto pongamos aquí, ¿ya? Como resultado, surgen grupos oligopólicos. ¿Sí? Entonces surgen grupos oligopólicos de influencia mundial. Ya, ¿qué queremos decir con esto? Ya vamos a ir detallando con más calma, pero básicamente recuerden que cuando nosotros hablamos de oligopolios, ¿sí? O de grupos oligopólicos, estamos pensando en grupos conformados de pocas empresas, ¿sí? Que tienen poder de mercado y por tanto capacidad de influenciar en los precios o en las cantidades y pueden llegar a acuerdos o competir, pero son pocos, ¿de acuerdo? O sea, pocas empresas, pocos grupos, ¿de acuerdo? Que dominan los mercados, ¿ya? Y ojo, son de carácter y de influencia mundial, ¿sí? Entonces no estamos pensando solamente en pocos grupos que concentran el mercado ecuatoriano, por ponerlo de una forma, sino estamos pensando en grupos que tienen control y poder sobre los mercados del mundo, ¿ya? Es más, estos oligopolios, ¿sí? Estos grupos oligopólicos, ¿ya? ¿Sí? Estos grupos oligopólicos actúan como si fueran imperios. Este es un detalle que vale la pena destacar. ¿Qué queremos decir con esto de que los grupos oligopólicos actúan como imperios? Es decir, estos grupos actúan como si fueran, pensemos en, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿ya? La antigua Roma. ¿Cómo funcionaba, cómo actuaba la antigua Roma? ¿Ya? O sea, ¿qué le daba su carácter imperial? Entre otras cosas, el hecho de que Roma, a medida que se expandía, iba consolidando la absorción de territorios, ¿no? Entonces expandía y se iba anexando territorios. O sea, teníamos como imperio a un Estado-nación que se iba haciendo cada vez más grande, se anexaba territorios y a la vez que anexaba territorios a su propiedad, a su propia territorialidad, también les imponía condiciones políticas, les imponía una cultura, les imponía incluso ciertas leyes, ¿no? Es decir, básicamente se da una expansión de carácter imperial en donde se ejerce dominio sobre los territorios de otros y sobre otros en general, no necesariamente solo tiene que ser territorial. Recuerden que en el caso de Roma, Roma llegó a estar incluso hasta España, Inglaterra, o sea, fue una expansión gigante de Roma. O piensen en el imperio de Carlomagno, o de Alejandro Magno, es decir, imperios que llegaron casi a ser tan grandes que consolidaban, si no toda, casi toda Europa, ¿no? Y también parte de Asia en algunos casos, pero bueno. Entonces, aquí nace la palabra o el porqué de la palabra imperialismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de imperialismo, estamos pensando en estos grupos oligopólicos, que son los que van a actuar como imperios, ¿ya? Es decir, si antes teníamos el imperio romano, ¿ya? Ahora tendremos, por ejemplo, el imperio de Apple, ¿ya? El imperio de Amazon o Facebook. Todos estos actúan como imperios, pero no son exactamente imperios porque no son estados-nación, no están aplicando un dominio imperial en el estricto rigor como lo hacía Roma, pero son muy parecidos, ¿ya? Y por eso va la palabra de imperio, ¿ya? Entonces, al menos como lo vamos a interpretar en este curso, esa es la razón de ser del por qué hablamos de imperio, ¿no? Entonces tenemos estos grupos oligopólicos que surgen y actúan como si fueran imperios y se consolida, ¿sí? O sea, aparte de todo lo que estamos diciendo, aparte de todo eso, ¿no? Y se consolida el poder del capital financiero. ¿Ok? Y es aquí donde va a empezar a volverse protagonista de este capital, esta forma de capital. ¿Ya? ¿Qué es el capital financiero? Ya lo vamos a explicar más adelante, pero digamos que en el imperialismo
El capital financiero va a ser la clave que permite consolidar el poder justamente de estos grupos oligopólicos que actúan como si fueran imperios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para entrar en el detalle de esta discusión, ¿sí? Para entrar un poco en el detalle, vamos a aclarar con un poco más bueno, no digamos rigor, pero darles un poco más de intuiciones. Quiero que esta clase sea más bien intuitiva. Entonces, darles algunas intuiciones de cada uno de estos conceptos que he subrayado, pero bueno, no de todos, sino sobre todo de, por ejemplo, el concepto de concentración y centralización del capital. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es la concentración del capital y la centralización del capital? Porque son dos procesos distintos. ¿Ya? Entonces vamos a explicarlos un poco aquí, ¿no? Entonces tenemos por un lado la concentración del capital, ¿ya? Y por el otro lado vamos a tener la centralización del capital. Centralización del capital. ¿Ya? Entonces son dos conceptos diferentes que cada uno tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, ¿de qué se tratan cada uno de estos? Pues primero voy a ponerles ejemplo, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo un poco visual para poder explicar qué quiero decir con la concentración y centralización del capital. Lo voy a hacer un poco rápido porque realmente estos conceptos se estudian más en Economía Política 1, ¿no? Entonces, tal vez quienes estudiaron conmigo Economía Política 1 ya recordarán que hablamos de esto en su momento. De todas maneras, no está de más hacer un recordatorio. Para quienes no los han visto, bueno, entonces vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a entender primero la concentración del capital? Entonces, pensemos que tenemos tres capitalistas, cada uno con un capital, ¿de acuerdo? Capital 1, capital 2, capital 3, ¿ok? Y al siguiente también pongamos un capital 4. Cada uno de estos capitales, ¿de acuerdo? Si van a ser realmente capitales, buscan acumular. ¿Sí? No se olviden que siempre el principal objetivo del capitalismo es la acumulación. O sea, no es solo obtener ganancias, sino obtener ganancias para cada vez obtener un capital más grande, y más grande, y más grande. ¿De acuerdo? Entonces recuerden incluso la reproducción ampliada, esa es la idea, ¿no? Entonces recuerden que nosotros tenemos una acumulación, ¿de acuerdo? Una acumulación de capital. ¿Y qué provoca la acumulación de capital? Como sabemos, la acumulación de capital provoca que los capitales empiecen a acumular y por tanto a crecer. Entonces el capital 1 puede volverse más grande, ¿verdad? Y más grande, y más grande. ¿Ya? Y lo mismo va a suceder con el capital 2, que también acumula. Entonces, acumula el capital 1, acumula el capital 2, ¿ya? Acumula el capital 3, entonces también se hace más grande, y también va a acumular el capital 4. ¿Ya? Todos los capitales están destinados a la acumulación, ¿sí? Ese es su principal objetivo. Pero al momento que están acumulando, provocan un primer fenómeno. ¿Y cuál es el fenómeno que estamos viendo? Estamos viendo en este fenómeno que los capitales, ¿sí? individuales, los capitales individuales crecen, entre paréntesis, debido a la acumulación, ¿no? Debido a la acumulación. ¿Sí? Entonces, los capitales individuales crecen debido a la acumulación y aumentan el capital total. ¿Sí? Entonces, si tenemos este proceso en donde los capitales individuales crecen y al mismo tiempo eso provoca que aumente el capital global o total, tenemos un proceso de concentración del capital. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que Marx llamaría la concentración del capital. Esto lo menciona en el tomo 1, ¿sí? En el capítulo sobre la Ley General de la Acumulación Capitalista. Pero bueno, esa es la primera cuestión, ¿no? O sea, el capitalismo tiene esta tendencia a que debido a la acumulación de capital, cada capital individual se va expandiendo, ¿sí? Y eso va a provocar necesariamente que crezca el capital total, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la centralización del capital? ¿Ya? Entonces pensemos en estos mismos capitales en su estado más grande, ¿ya? Entonces al último estado al que llegamos. Entonces más o menos se van a ver así. Capital 1, más o menos, no es exactito, pero más o menos son capital 1, capital 2, capital 3, ¿ya? Y capital 4, ¿ya? Entonces tenemos estos capitales, ¿sí? Que supongamos tienen el mismo tamaño que el máximo tamaño que se alcanzó desde la concentración, ¿ya? Y listo.
están estos capitales unos con otros compitiendo, o sea, aquí tenemos la competencia capitalista. Ya, no se olviden que la competencia capitalista podía ser de dos tipos, puede ser inter o intra, ¿no? Teníamos estos dos tipos de competencia. Cuando teníamos competencia inter, era entre capitales de diferente sector. En cambio, cuando teníamos competencia intra, era entre capitales de un mismo sector, ¿ya? No olvidar eso. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede con la centralización del capital? ¿O qué es la centralización del capital? En este proceso, lo que sucede más bien es que un capital, al competir contra otro, ¿ya? De muchas formas, puede ser que sean alianzas, o puede ser que simplemente un capital destruya al otro, ¿sí? Le destruye un negocio, le metió un precio muy bajo en el mercado y le logró retirar, o resulta ser que un capital es mucho más grande que el otro, etcétera, ¿ya? El caso es que en la competencia capitalista, unos capitales son absorbidos por otros. Entonces, por ejemplo, el capital uno, digamos, sigue siendo el mismo, ¿ya? Pero ahora también al competir logra anexarse el capital 2. Entonces piensen que el capital uno y el capital 2 se vuelven un solo capital, pero el capital 2 desaparece, ya perdió una competencia y me queda un solo gran capital uno, ¿ya? Y lo mismo entre el capital 3 y el capital 4. ¿Qué puede pasar? Que están compitiendo, digamos que el capital 3 le vence al 4 o llegan a un acuerdo o lo que sea, y por tanto también se fusionan. ¿Ya? Entonces capital 3 y 4 se anexan, ¿de acuerdo? O si quieren el 3 se anexa al 4, ¿ya? O como deseen verlo, y me queda un solo capital 3. ¿Ya? Pero estos dos de aquí ya no juegan, ¿sí? Digamos, ¿no? Por poner un ejemplo, están compitiendo una empresa muy grande, ya una gran cadena comercial. Y digamos que esta gran cadena comercial empieza a competir con una cadena comercial pequeña, local, ¿ya? Entonces, si esta gran cadena comercial extranjera, supongamos que es extranjera, ¿no? Viene a un país y derrota a la competencia local, lo más probable es que va a absorber esos capitales o va a absorber esos mercados, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, en esencia, que los capitales individuales más poderosos, ¿sí? Entonces los capitales individuales más poderosos, ¿ya? Básicamente se anexan, ¿no? Entonces los capitales individuales más poderosos se anexan los capitales más débiles, ¿ya? Entonces obviamente aquí habría que ver en qué contexto hablamos de poder. Puede ser un poder a través de la competencia directa, o sea, están compitiendo, le derrota y le absorbe. O puede ser también que llegan alianzas, ¿no? Es decir, Capital uno y Capital 2 dicen, ¿saben qué? Para poder enfrentar a estos otros capitales debemos juntarnos, ¿ya? Puede ser de esa u otra forma. Pero el tema es que unos capitales con más poder se anexan a otros que son más débiles, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Ya? Por tanto, los capitales individuales crecen. Por tanto, a ver, pongamos así, ¿ya? Por tanto, esos capitales más poderosos, ¿ya? Esos capitales individuales más poderosos crecen, coma, sin que necesariamente crezca el capital total, ¿ya? Sin que necesariamente crezca el capital total. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense, en el momento que se da este proceso de centralización del capital, resulta ser que como hay una anexión, sin que estemos viendo la expansión, ¿ya? Entonces básicamente el capital total sigue siendo el mismo, ¿ya? Porque es como decir que ahora el capital uno es de magnitud igual a la que tenía el capital uno y 2 antes, y el capital 3 nuevo es igual a la magnitud que antes tenía el capital 3 y 4, ¿ya? Entonces no ha cambiado el tamaño del capital total, ¿ya? Entonces si quieren, ¿no? Aquí el capital total crece en el caso de la concentración, mientras que en la centralización el capital total puede quedarse estable, o sea, quieto, ¿ya? Puede crecer también, pero lo más común es decir que no crece, no necesariamente crece, ¿ok? Entonces es la diferencia entre concentración del capital y centralización del capital. Repito que estas ideas las plantea Marx, ¿sí? En el tomo 1 del Capital, ¿sí? En el tomo 1 del Capital, cuando habla de la ley general de la acumulación capitalista, ¿ya? La ley general
de la acumulación capitalista. Entonces ahí él plantea, y bueno, también la plantea en otros lados, pero digamos que ahí es donde originalmente Marx sugiere estas dos tendencias en el capitalismo, ¿ya? ¿Qué tiene de importante para nosotros estas nociones? Bueno, es obvio. Estas nociones nos ayudan a entender que si hay un proceso de concentración o hay un proceso de centralización, pero a escala mundial, entonces ya no estamos hablando simplemente de capitales que crecen, sino que crecen, pero con capacidad de influenciar en los mercados de todo el planeta, ¿sí? En los mercados de todas las regiones del mundo o de las más importantes, ¿ya? Y por cierto, también cabe aclarar que ese proceso ya en el mundo real no se puede distinguir tan fácilmente, ¿no? Es decir, estas son conceptos, son ideas abstractas que nos ayudan a entender el mundo, pero ya en la realidad suelen pasar juntos, o sea, concentración y centralización suelen pasar al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que se expanden, también pueden estarse anexando, pueden estarse unos capitales destruyendo, otros siendo absorbidos, etc. También se pueden quebrar, ¿no? También puede haber ocasiones en donde hay una descentralización. Un capital se rompe contra otro capital versus otro capital. Al punto al que voy es que ya en el mundo real, lo que usualmente pasa es que los dos procesos están unidos, ¿no? Entonces, lo común es que estos procesos estén juntos, ¿ya? En la realidad. ¿Ya? Entonces, en el mundo real, lo más común es que estos dos procesos estén juntos, ¿ya? Pero no son lo mismo, si pueden ver, son procesos distintos, ¿no? Pero normalmente es muy difícil separarlos. A veces hay información para ello, pero muchas otras veces no, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de estos procesos, lo usual es que los hablemos en un solo término. Hablemos de concentración y centralización del capital. ¿Cómo hacemos al definir imperialismo? Entonces, si ven que al hablar de imperialismo planteamos una sola, ¿no? Concentración y centralización. Pero sabemos que en realidad son procesos diferentes, ¿ok? Pero que es muy difícil ver en el mundo real por separado cada proceso. Muy bien, entonces, y de hecho creo que podemos incluso poner eso como una nota, ¿no? Podemos ver como unos puntos, ¿ya? Entonces, un punto que vale la pena decir, ¿no? Es que en la realidad, en el mundo real, entre comillas en el mundo real, ya, o sea, en la realidad, ¿ya? Estos procesos suelen estar juntos o suelen darse al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es una cuestión que vale la pena recalcar, ¿no? O sea, que en la realidad estos procesos suelen darse al mismo tiempo, es decir, es muy difícil separar un proceso de otro, ¿ya? ¿Qué más vale la pena destacar que mencionan sobre estos temas, sobre todo el mismo Marx y el marxismo en general, ¿no? Al momento que se da la competencia capitalista, ¿ya? Usualmente la economía convencional asume que se descentraliza la economía con más competencia y es más eficiente, se asume, ¿ya? En cambio, en el enfoque marxista, en la economía marxista, más bien la competencia capitalista tarde o temprano termina provocando estos procesos de concentración y centralización. Es decir, este es un punto clave que distingue a la economía convencional de la economía marxista, ¿ya? Entonces, economía convencional, ¿qué sugiere? ¿Ya? Entonces, economía, entre comillas, convencional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea la economía convencional? Usualmente lo que plantea es que si nosotros vemos que aumenta la competencia, ¿sí? Aumenta la competencia, entonces necesariamente va a haber mayor eficiencia, ¿sí? Mayor eficiencia, y también va a haber una mayor descentralización. Descentralización, ¿sí? Y una mayor desconcentración. Eso es lo que dice, en resumidas cuentas, la economía convencional cuando se habla de estos procesos. Es decir, para evitar que se urjan estas concentraciones y queden muy pocos capitales con mucho poder, hay que incentivar la competencia, según la economía convencional. En cambio, según el enfoque marxista, ¿ya? ¿De acuerdo? En cambio,
Y disculpas, tuvimos una interrupción del video. Sí, por un problemita técnico por ahí. Esperemos que no se vuelva a repetir. ¿Ya? Mil disculpas. Bueno, recapitulando muy rápidamente, decíamos que en la economía convencional, la intuición con respecto a la competencia es que a mayor competencia es de esperar que exista mayor eficiencia y mayor descentralización y desconcentración. ¿De acuerdo? En contraste, ¿sí? ¿Sí? En cambio, para la economía marxista, para la economía marxista, ¿qué sucede? Bueno, pues para la economía marxista, en cambio, sucede que al existir la competencia, incluso puede ser mayor, menor, no importa, pero al existir la competencia capitalista, o sea, aquí recalcamos que no es cualquier competencia, la competencia capitalista, eso más bien aumenta la concentración, ¿sí? Y aumenta también la centralización. E incluso es de esperar que se disminuya la eficiencia. ¿Ya? Es decir, este es uno de los temas clave que distinguen a la economía convencional de la economía marxista, ¿sí? Y es el cómo se entiende los resultados de la competencia. ¿Ya? Pero no es por la competencia nada más, es porque es una competencia capitalista. Entonces, al ser una competencia capitalista desde el enfoque de Marx, esa competencia capitalista necesariamente lleva a una mayor concentración y centralización, tarde o temprano. ¿Sí? Tarde o temprano se da esta concentración y centralización más altas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, es una tendencia del capitalismo, según el enfoque de Marx. Según la economía convencional, más bien la competencia debería aumentar la eficiencia y disminuir la concentración. ¿Cuál de estos dos enfoques tiene la razón? Bueno, yo creo que a veces depende, ¿no? O sea, no me gusta a mí creer que existen verdades absolutas en economía. Y depende de cada caso, depende de cada sector, pero la historia y ya la realidad muchas veces nos hace pensar que lo más lógico es irnos por este camino. Pensemos solamente en lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Hay una hiperconcentración, ¿sí? De grandes empresas como Facebook, Amazon, Apple, o sea, grandes empresas que incluso ya han sido cuestionadas en el propio Estados Unidos por violar esas ideas de libre competencia. O sea, se están volviendo grupos oligopólicos. Entonces, me parece que es un poco más útil esta noción de la competencia capitalista que termina provocando concentración. Al menos creo yo que explica mejor la realidad. Pero de todas maneras, no vale la pena descuidar tampoco que la economía convencional da otra explicación, ¿ya? Entonces, puede ser que haya casos en donde una mayor competencia mejore la eficiencia, pero mucho depende de cuál es el rol del capitalismo ahí. Si tenemos empresas capitalistas que están compitiendo hasta la muerte, entre comillas, o están entre comillas, es de esperar que con el tiempo las empresas más grandes y más fuertes empiecen a desplazar a las más débiles. Otro ejemplo, el narcotráfico. ¿Qué ha sucedido en el narcotráfico? Los narcos son capitalistas. Son básicamente grandes grupos capitalistas. ¿Por qué? Porque están buscando ganancias, acumulan. Obviamente que lo hacen con una actividad ilícita, pero son capitalistas. O sea, al menos por la definición de capital, no hay a dónde ir. Son capitalistas. O sea, tienen un poder que buscan incrementarlo a través de un dinero que busca más dinero, y eso se logra a través de la explotación, ¿sí? De la fuerza de trabajo y de la naturaleza. Entonces, y esa explotación casi asalariada, o sea, ellos tienen prácticamente salariados, trabajadores que les ayudan con el proceso del narcotráfico. Entonces, estos grupos compiten unos con otros. ¿Y qué es lo que hemos visto que ha pasado? Que estos grupos se han ido consolidando en unos pocos muy fuertes. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ideas que están sustentando la noción de imperialismo, ¿no? O sea, este proceso de competencia desde un enfoque marxista termina provocando que surjan grupos muy pequeños, bueno, pequeños en número, pero súper grandes en cuanto a capital, y se vuelven extremadamente fuertes, pero ya a escala del mundo. ¿Ok? Entonces, es básicamente esos dos puntos que yo quería destacar sobre el concepto de concentración y centralización de capital. ¿Ya? Sigamos. Otro concepto que quiero yo aclarar para ir entendiendo mejor la noción de imperialismo es el concepto del capital financiero. ¿Ya? Entonces, ya hablamos en su momento de qué entender por finanzas o las estructuras financieras. Entonces, ahora hablemos un poco del capital financiero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos entender al capital financiero?
Yo creo que aquí también podemos hacer un esquema, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño esquema y lo vamos a poner en dos partes. Primero, veamos al capital financiero como se lo veía antes, ¿ya? Como lo veía antes gente como Hilferding o sobre todo Lenin, ¿ya? Entonces, antes se pensaba o se hablaba de capital financiero, y bueno, hasta ahora mucha gente usa estos términos, ¿no? Hablan de que el capital financiero surge de la combinación entre el capital, disculpen, entre el capital industrial, ¿sí? El capital industrial por un lado, y por el otro lado se junta con el capital bancario, ¿ya? Entonces, entre el capital industrial y el capital bancario, ¿sí? Se da un enlace, se da una combinación, ¿ya? Forman un solo grupo, ¿ya? Y a todo esto se le llama el capital financiero, ¿ya? Al menos esta era la percepción que tenía sobre todo Lenin, ¿ya? Entonces, Lenin en el 16, en su librito del imperialismo, fase superior del capitalismo, plantea esta noción, ¿no? Del capital financiero como la unión entre el capital industrial y el capital bancario, ¿ya? Sin embargo, esto responde a una época, ¿no? Pensemos que en esta época en la que escribe Lenin, justamente es el inicio del siglo XX, todavía la industria parece ser el principal motor de la producción de los países, entonces, bueno, se le pone la industria en el centro, mientras que a los bancos se les veía en esa época como el principal representante del manejo del dinero, ¿ya? No se olviden, sí, de hecho vale la pena recordar esto, no se olviden el concepto de las estructuras financieras, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablábamos de estructuras financieras, ¿ya? ¿A qué nos referíamos por estructuras financieras? Bueno, en esencia nos referíamos a todas aquellas estructuras que surgen del manejo del dinero. Cuando hablamos de estructuras nos referimos, por si acaso, a patrones, ¿no? Patrones relativamente estables en el tiempo. Patrones relativamente estables en el tiempo y creados por las relaciones sociales. O sea, las personas son las que crean las estructuras, ¿no? Al momento de interactuar. Las relaciones sociales. Antes, como les decía, las estructuras financieras pueden verse como estructuras que surgen del manejo del dinero. Que surgen del manejo del dinero, ¿ya? En sus diferentes formas. ¿Por qué decimos en sus diferentes formas? Porque, bueno, sabemos que el dinero no solamente es dinero físico, en efectivo, sino que también podemos tener dinero a través de depósitos, podemos tener dinero a través de capitales que están en acciones, etcétera, ¿sí? Entonces, pero básicamente hablamos del manejo del dinero, ¿ya? En sus diferentes formas. Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, o en la época de Lenin, porque en la época de Lenin, el capital bancario tal vez era el mejor representante de las estructuras financieras, ¿ya? O sea, los bancos como el principal agente del manejo del dinero. Sin embargo, en la actualidad es más compleja la historia, ¿ya? Entonces, una interpretación propia, si quieren, entonces a este por lado voy a poner mi propia interpretación. Me parece que una interpretación propia sería un poco más justa si somos un poco más rigurosos nuevamente con los conceptos, ¿ya? No solo la industria es importante en temas de producción, ¿sí? También está la agricultura y también están los servicios, es decir, estos también son producción, ¿ya? O sea, en definitiva, tal vez sea mejor hablar del capital productivo, ¿ya? Y cuando hablamos de capital productivo, ¿a qué nos referimos? Bueno, en esencia nos estamos refiriendo a un capital destinado a la creación de objetos con valor de uso. ¿De acuerdo? Creación de objetos con valor de uso. ¿Qué significa esto? Bueno, objetos destinados a un uso, que usualmente suelen satisfacer una necesidad. ¿Ok? Entonces es un poco más amplia la idea. Tenemos el capital productivo, o sea, el capital invertido en todas las actividades encaminadas a crear estos objetos con valor de uso, ya eso por un lado, y por el otro lado tenemos
una noción más amplia que el capital bancario, que me parece que puede ser mucho más útil en nuestro ejemplo, en nuestra descripción. Es lo que Marx llama el capital ficticio. ¿Ya? El capital ficticio es una noción que Marx plantea en el tomo 3 del Capital, ¿de acuerdo? Y básicamente, ¿qué significa o qué quiere decir con el capital ficticio? Bueno, aunque el nombre ya de por sí dice mucho, ¿no? Pero ¿de qué se trata la idea principal del capital ficticio? Entonces, un capital que no se corresponde, ¿ya? Que no se corresponde o que no se asocia directamente, ¿ya? Un capital que no se asocia directamente con ninguna creación real de producción, con ninguna creación real de valor, ¿de acuerdo? En la producción, entre paréntesis, en la producción, ¿ya? Entonces recuerden, para el enfoque marxista, la producción es el único lugar en donde se crea valor, ¿ya? En cambio, el capital ficticio corresponde a este capital, ¿ya? ¿Por qué capital? Porque sigue siendo un poder que busca más poder a través de dinero que obtiene más dinero, o que tiene esa apariencia, ¿no? De dinero que busca más dinero. Claro que ya sabemos que eso se da a través de la explotación, o bueno, eso se estudia en Economía Política 1. Entonces, cuando hablamos de capital ficticio, estamos hablando de un capital que básicamente no se corresponde con creación real de valor, ¿ya? Es más, para aclarar un poco más, mejor la noción de capital ficticio, eh, hablemos un poco de él, ¿ya? Entonces aquí tenemos el capital ficticio, ¿ya? Solamente por poner un ejemplo, más bien. Ejemplo, ¿ya? Entonces, planteemos el siguiente ejemplo para aclarar un poco mejor esta noción del capital ficticio, ¿ya? Entonces, supongamos el siguiente escenario, colegas. Digamos que nosotros tenemos aquí una empresa, ¿ya? ¿De acuerdo? Una empresa productiva. O sea, aquí está la producción, ¿sí? Aquí está, de hecho, el capital productivo, ¿no? Entonces, aquí está el capital productivo, tenemos la producción. ¿Por qué? Porque sabemos que esta empresa produce algún objeto con valor de uso, o sea, algún objeto que tiene algún uso reconocido por la sociedad. Ok, esta empresa, digamos que trata de capitalizarse. ¿Qué significa eso? Trata de conseguir recursos para poder empezar la producción. Entonces, una forma de capitalizarse puede ser, bueno, voy a emitir una acción. ¿Ya? Entonces, digamos que la empresa emite una acción. Ok, entonces aquí está la acción. El dueño de esta acción, ¿sí? Recibe un dividendo, pero para tener ese dividendo necesita comprar la acción. Entonces, digamos que a la acción le ponemos un precio nominal, ¿sí? De $10. ¿Ya? Entonces, básicamente digamos que esta empresa emite 1000 acciones. Entonces, si tenemos 1000 acciones por $10 por acción, se van las acciones con acciones y me va a quedar $1000. Entonces, la capitalización de esta empresa sería por $1000. ¿Sí? O sea, la empresa emite una acción por $10, pero bueno, no emite una, sino 1000 acciones por $10. Ah, entonces, ¿qué estoy hablando? Entonces sería 10.000, no, disculpe. Ya. Entonces, tenemos esta capitalización de $10.000 que se logra a través de haber emitido 1000 acciones de $10. ¿Ya? Entonces, la empresa obtiene $10.000. Clarito que son 10.000. Bien. Ok, entonces es el precio nominal, ¿ya? En donde la acción básicamente está representando a máquinas, equipos, herramientas, o sea, todo lo que la empresa va a hacer con esos $10 para capitalizarse. ¿Ok? Pero luego, ¿qué sucede? Luego esta acción va al mercado financiero, ¿sí? Sobre todo al mercado financiero secundario. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Recuerden, tenemos el mercado financiero primario, que es el que emite, donde se da la emisión de la acción y se le vende al comprador, al primer comprador, ¿de acuerdo? En cambio, en el mercado secundario, ahí es donde se están compra y recompra estos papeles, estas acciones, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos en el mercado secundario. Y en el mercado secundario, ¿qué sucede? Que esa misma acción, ¿de acuerdo? Esa misma acción, que tiene un precio nominal de $10, puede cambiar de precio. Entonces va a tener otro precio, el precio de mercado. ¿De acuerdo? Tenemos un precio de mercado, que va a ser diferente al precio nominal. ¿Por qué? Porque en el mercado financiero surge, sobre todo,
la especulación, ¿ya? ¿Qué podemos entender por especulación? Todo este proceso que busca, a través de las expectativas, generar la idea de valor, ¿sí? Entonces, de hecho, podemos incluso definirla, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de especulación, estoy dando definiciones muy intuitivas, colegas, ¿no? No son rigurosas, solo son intuiciones para entender rápidamente la idea global de la clase. Entonces, cuando hablemos de especulación, podemos decir que es el uso de las expectativas, o sea, lo que la gente espera, el uso de las expectativas, para crear la apariencia de, sí, para crear la apariencia de que existe valor, ¿ya? Recuerden que el valor es un poder a través del cual el dueño de ese poder puede adquirir mercancías, ¿ya? Existe valor o también a veces lo llamamos poder de compra, ¿ya? Ok, pero ojo, es la apariencia, no es una realidad, no es que realmente se ha creado el valor, sino que se crea la apariencia de que existe ese valor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estamos con una empresa que produce vacunas para coronavirus, supongamos. Entonces, esta empresa que produce vacunas para coronavirus saca unas acciones en el mercado. ¿Por qué? Porque necesita dinero para seguir produciendo, ¿ya? Ok, alguien le compró la acción, pero luego si alguien se fue al mercado secundario y quiere vender la acción, ¿ya? Y de repente la persona que le compra la acción a la empresa puede decir, oye, ¿sabes qué? Supongamos que es la misma empresa, ¿no? Con alguna intermediaria. ¿Qué tal si anunciamos al mundo que tenemos una vacuna que ya es efectiva? Aunque no sea real todavía. Pero anunciamos. Entonces, ¿qué sucede si esta empresa empieza a anunciar al mundo que tiene una vacuna efectiva? Genera expectativas, ¿sí? Genera expectativas en la gente. Y al generar expectativas en la gente, ¿qué provoca? Provoca que la gente diga, no, esta empresa va a ganar bastante, el dividendo es creíble. Digamos que tiene un dividendo del 10% del valor nominal, ya, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, no, esta empresa va a generar buenos dividendos de aquí a futuro, ¿sí? O sea, puede ser que los dividendos, ojo, no es 10% del precio nominal, sino 10% de todo lo que genera la empresa, de las ganancias. Entonces, 10% de la ganancia, ¿no? Entonces, la gente tiene expectativas de que va a haber una ganancia muy alta, por tanto, quiere la acción. Entonces, ¿qué sucede? Que el precio de mercado puede ser inflado a través de la especulación. Entonces, a través de la especulación, el precio de mercado puede tranquilamente subir, digamos, a $50. Pero si ven, ¿no? Ya no es el mismo precio nominal, o sea, en libros, ya, por poner en términos contables, en libros, la acción que sacó la empresa está a $10. Y eso ya no cambia porque está en libros. Pero en cambio en el mercado puede subir a 50, a $100, dependiendo de cuán bien se manejan las expectativas. Entonces, repito, ¿no? Si una empresa dice, ya tengo la vacuna contra el coronavirus y está funcionando, todo el mundo se emociona, aun cuando tal vez no sea cierto. ¿Sí? Porque la gente no se está deteniendo a averiguar, a analizar, a ver si en efecto ya tiene la vacuna, sino que con el anuncio, más la, entre comillas, reputación o poder que tenga la empresa, se le cree. Y entonces, ¡boom!, suben los precios. Entonces, ¿qué sucede, colegas? Que en este ejemplo ya podemos ver que hay una diferencia de precios. O sea, si yo resto el precio de mercado, ¿verdad? Si yo resto el precio de mercado, le quito el precio nominal, ¿qué me va a dar? O sea, va a ser igual a tomar los $50 y restarle 10. ¿Y eso cuánto me queda? $40. Estos $40 serían los representantes del capital ficticio. ¿Sí? Estos $40 representan capital ficticio. ¿Por qué? Porque estos $40 no han surgido de la producción de la empresa. Digamos que la empresa ni ha producido nada, solo hizo un anuncio. ¿Sí? Estos $40 nacen de la especulación. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del capital ficticio, ¿ya? Que nosotros estamos planteando en esta discusión. Entonces, estamos planteando que, bueno, hay un capital ficticio que no tiene nada que ver con la producción, sino que se basa en expectativas, ¿sí? Entonces, cuando el capital ficticio se combina con el capital productivo, ¡boom!, surge el capital financiero. ¿Y cómo se conecta? ¿Cuál es el conector entre estos dos? Justamente el conector son las estructuras financieras. ¿Sí?
O sea, a través de las estructuras financieras se combinan estos dos, el capital productivo y el capital ficticio, y nos dan como resultado el capital financiero. ¿Ok? De hecho, para que quede un poco más claro, voy a hacerlo en otro lado del esquema, sí, porque si no se va a amontonar mucho. Entonces, con todo lo que hemos dicho, en esencia, ¿qué podemos plantear? ¿Ya? Podemos plantear, voy a poner en otra lámina, podemos plantear que el capital financiero, ¿sí? Entonces, solo por resumir, ¿no? Entonces, ¿qué es el capital financiero? ¿Ya? Entonces, el capital financiero nace de la combinación entre capital productivo y capital ficticio. Si quieren, seamos aún más rigurosos, ¿ya? Combinación entre todo tipo múltiples tipos de capital productivo. ¿Por qué hablo de múltiples tipos? Porque este capital productivo puede ser industrial, puede ser agrícola, pueden ser servicios, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, combinación entre múltiples tipos de capital productivo y de capital ficticio. Y dentro del capital ficticio, ¿quiénes entran? Obviamente que entran también los bancos. Los bancos también pueden dedicarse a hacer préstamos. Cuando hacen préstamos a una persona, están especulando, porque la persona tranquilamente podría no pagar. Entonces ya hay una especulación que se da a través de la tasa de interés. Claro que los bancos tratan de que esa especulación sea no tan errada, ¿no? Es decir, creo una expectativa de que la persona me va a pagar y hago un estudio, análisis estadístico, etcétera. Pero no siempre lo hacen, ¿ya? A veces lo hacen, a veces no. Pero también pueden estar otras instituciones financieras, ¿ya? Puede haber instituciones financieras como por ejemplo la banca de inversión. La banca de inversión que hace es una banca que no otorga realmente préstamos, sino que está invirtiendo en derivados financieros. ¿Ya? Entonces puede haber empresas que están invirtiendo en las acciones que sacó otra empresa. ¿Ya? ¿Qué más pueden tener aquí? Aquí pueden tener aseguradoras. Aseguradoras. Pueden estar calificadoras de riesgo. Pero no piensen a nivel local, ¿no? No piensen en pequeño, piensen en grande, ¿ya? Etcétera, ¿no? O sea, aquí están grandes calificadoras de riesgo, pueden estar grandes bancas de inversión, ¿sí? Que están básicamente invirtiendo en las acciones de grandes empresas, ¿sí? A escala global, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cómo nos va a quedar el capital financiero, no? Entonces, combinación entre múltiples tipos de capital productivo y de capital ficticio, conectados, conectados, gracias a estructuras financieras, a varias estructuras financieras. Entre esas estructuras financieras, ¿cuál es un ejemplo? Ya estoy planteando solo ejemplos, ¿no? La bolsa de valores. La bolsa de valores, los mercados secundarios, etcétera. ¿Ya? Entonces, a través de estas estructuras financieras, llámense bolsa de valores, llámense mercados secundarios, etcétera, ahí es donde se logra esa conexión. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos, por repetir el esquema ya, un poquito más grande, entonces tenemos el capital productivo, ¿sí? En sus múltiples formas, industria, agricultura, servicios, etcétera. Por el otro lado tenemos el capital ficticio, igualmente en sus múltiples formas, puede ser capital bancario, puede ser agencias de calificadoras de riesgo, aseguradoras, etcétera, ¿ya? Y estos se van conectando, ¿de acuerdo? A través de las estructuras financieras. Entonces ya pueden empezar a notar que las finanzas empiezan a ser centrales en nuestra discusión. ¿Por qué? ¿Ya? Porque a través de estas estructuras financieras es viable el surgimiento de este enlace y por tanto el surgimiento del capital financiero. ¿Ya? Y a medida que estas estructuras financieras son más sofisticadas, obviamente que el capital financiero también será más poderoso. ¿Sí? Capital financiero. Entonces vean la diferencia, ¿no? Cuando hablábamos nosotros de la época de Lenin, ¿ya? En la época de Lenin, teníamos solo el capital industrial y el capital bancario, porque esa era la forma más clara de anexión, o sea, tenías un capital bancario y un capital industrial que se juntan. Pero en la actualidad, no solo es el capital bancario, y a veces el capital bancario no necesariamente es el principal,
Puede ser que las empresas tengan otras empresas que les ayudan a poner en la bolsa de valores directamente sus acciones, sin bancos. Ejemplo, los brokers, ¿sí? Los brokers justamente se dedican a esas acciones. Tienes una empresa a la cual, incluso, si quieres acceder al mercado de valores, tú no puedes hacerlo directamente. Necesitas usualmente el apoyo de un broker. Y este broker es el que te conecta con la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, todas esas estructuras financieras son las que permiten la existencia del capital financiero, y con el surgimiento del capital financiero surgen también los grupos financieros, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los grupos financieros? Bueno, van a ser aquellos grupos en donde tenemos en un mismo grupo, más o menos, la empresa productora, pero también puedes tener el banco, también puedes tener la aseguradora, también puedes tener la calificadora de riesgos, etc. O sea, un mismo grupo tiene todo, o tiene casi todo, ¿ya? Entonces ahí surge un grupo financiero. Entonces, casi todo está conectado. A veces estos grupos no están totalmente conectados, ¿no? A veces necesitas de otros grupos, pero muchas veces no, ¿ya? Es como que el mismo grupo tiene todo a la vez. La producción, pero al mismo tiempo tiene el banco y al mismo tiempo tiene su calificadora de riesgo, etcétera, ¿ya? Por poner un ejemplo local, pensemos en el grupo El Juri. El Juri tiene su propio banco, el Banco de la SUAR, ¿ya? Pero aparte tiene sus empresas. Y aparte tiene empresas importadoras, incluso comerciales. Incluso, o sea, es básicamente como que toda una serie de empresas tanto productivas como no productivas se encadenan, se empiezan a encadenar, ¿no? Y eso genera el surgimiento de estos grupos financieros. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la primera idea que yo quiero dejar sobre los conceptos detrás de la noción de imperialismo. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de las características del imperialismo, ¿ya? Que de hecho se van a atar mucho con lo que acabamos de hablar, ¿sí? O sea, no va a ser mucha novedad. Pero de todas maneras vale puntualizarles un poco mejor, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de las características del imperialismo, ¿ya? Entonces recuerden que ese es nuestro concepto clave en la clase de hoy, ¿no? O sea, ¿qué es el imperialismo? ¿Ya? Entonces el imperialismo, ya dijimos, es una etapa del capitalismo en donde resulta ser que domina la concentración y centralización del capital a escala global. Entonces es lógico de pensar que una de las primeras características tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, primera característica, ¿ya? Por si acaso, en estas características me voy a basar en un profesor que se llama Tilio Boró, ¿ya? Tal vez algunos sepan de quién hablo, ¿sí? No comparto muchas visiones que tiene, sobre todo de la situación actual del imperialismo, yo no comparto eso, pero me parece que hace muy buen resumen y de hecho para quienes están siguiendo el curso de manera regular, les voy a pedir que revisen un video de él, ¿ya? Para que refuercen lo que estamos viendo en clase. Pero me parece que, bueno, de todas maneras él hace un resumen muy interesante de los principales puntos y características del imperialismo que también están en el libro de Lenin, ¿sí? O sea, uno cuando lee el libro de Lenin encuentra también estos puntos. Entonces, son cosas que ya tienen lógica y sentido con todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, una primera característica del imperialismo es que, bueno, surgen grupos oligopólicos, está en la definición, incluso surgen grupos oligopólicos, ¿ya? Y grupos financieros a escala mundial. Y grupos financieros a escala mundial. ¿Sí? O sea, no estamos pensando en pequeños grupos ni en pequeñas empresas, estamos pensando en grandes grupos oligopólicos, son pocos, y financieros. Es decir, no solamente está la empresa, sino también está una cadena de estructuras financieras que la apoyan, ¿ya? Y estos obviamente son los que actúan como si fueran imperios. O sea, si antes tenías al antiguo Imperio Romano, ahora en cambio tienes a Amazon, ahora tienes a Google, ahora tienes a Facebook, expandiéndose por todo el mundo. No son imperios, obviamente, porque no se están anexando territorios, ni tampoco están colonizando, ni tampoco están imponiendo una cultura, o será que sí. Bueno, de eso ya vamos a hablar, pero lo cierto es que no es como el antiguo Imperio Romano, ¿no? Pero son cuasi imperios, si quieren, actúan casi como imperios mismos, pero no son estados-nación, esa es la principal característica. El imperialismo no es una cuestión de países. Y esto es a veces donde la gente cae en error, o al menos creo yo, comete un abuso del concepto de imperialismo. Cree que el imperialismo necesariamente está atado a un país, cuando en realidad el imperialismo tiene que ver con grupos oligopólicos, que sí, tienen vínculo con países, pero no son el país. O sea, no es Estados Unidos el imperialista o China la imperialista, sino en realidad los grupos oligopólicos que están detrás.
¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene el imperialismo? Podemos decir que otra característica es el dominio del capital financiero a escala global. Dominio del capital financiero a escala global. ¿Ya? Entonces, esto tampoco es mayor novedad, ¿sí? Y obviamente, dentro del dominio del capital financiero a escala mundial también está la mundialización o la expansión. ¿Sí? Tenemos la expansión de las estructuras financieras. Y también tenemos la expansión de la especulación. ¿Sí? Entonces, la especulación se expande y empieza a ser cada vez más planetaria incluso. ¿Sí? ¿Qué otro punto podemos mencionar como característica del imperialismo? Se da un reparto del mundo. Reparto del mundo. ¿Ya? ¿Qué queremos decir por reparto del mundo? Bueno, hay muchas formas de entender este reparto del mundo, ¿no? Una, por ejemplo, es que los grandes grupos de los que estamos hablando, ¿sí? Los grandes grupos se reparten, entre comillas, ¿no? ¿Qué nomás se reparten estos grandes grupos? ¿Ya? Entonces, al momento de competir a escala global, ¿qué se pueden estar repartiendo estos grandes grupos? Bueno, se pueden estar repartiendo mercados, lugares en los cuales pueden vender sus mercancías. ¿Ya? Esto, por ejemplo, pasa, piensen en la competencia que existe entre Microsoft y Apple, ¿ya? Por las computadoras, o la que existe entre Apple y Samsung, ¿ya? O Huawei, ¿ya? Es un ejemplo clarísimo. Entonces, estos grandes grupos se están enfrentando por acceder a mercados, ¿ya? Entonces, ese puede ser uno, o sea, el reparto de mercados. De hecho, un ejemplo clásico ahí es el reparto que se da entre Pepsi y Coca-Cola, ¿ya? Que se da para ver en qué regiones del mundo tiene más peso la Pepsi y en qué otras regiones tiene más peso la Coca-Cola. Entonces es un ejemplo, ¿no? Pero no solamente se da a través de mercados. Los grandes grupos también pueden estarse repartiendo materias primas, ¿sí? O el acceso, mejor dicho, acceso a materias primas. Y por materias primas, bueno, podemos estar hablando del petróleo, podemos estar hablando de minerales. Hoy en día minerales es un tema muy importante, ¿sí? Y antiguamente también podíamos hablar del carbón, ¿ya? Entonces, como pueden ver, también viene ese reparto. Cada grupo está buscando acceder a ciertos recursos que no les son a veces fáciles de llegar en su propio territorio, ¿no? Entonces están buscando otros países para acceder a esas materias primas, ¿sí? Y también pueden repartirse, ¿qué más? Bueno, pueden repartirse el acceso a fuerza de trabajo barata. Acceso a fuerza de trabajo barata. Es decir, se van a aquellos lugares donde saben que pueden pagar salarios muy bajos. Ejemplo, hay muchos países, muchas empresas, perdón, capitalistas norteamericanas que se han trasladado a China, aprovechando que China permite el pago de salarios muy bajos, ¿sí? O también se han trasladado a México, porque igualmente México permite el pago de salarios más bajos que en Estados Unidos. Bien. ¿Qué otro punto o característica podemos destacar del imperialismo? Bueno, otra es lo que se puede llamar como guerras imperialistas. ¿Ya? Estas guerras imperialistas, ¿sí? Usualmente son por el reparto del mundo, ¿no? Las guerras imperialistas por el reparto del mundo. Ahora voy a poner guerras entre comillas, ¿no? Por el reparto del mundo. Estas guerras imperialistas pueden ser armadas, o sea, pueden tener guerras armadas, pueden ser armadas, ¿sí? O sea, auténticas guerras, ¿ya? Dentro de las auténticas guerras se tiene como ejemplos clásicos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Como casos extremos. Por ejemplo, Lenin escribe El imperialismo, fase superior del capitalismo, en la mitad, bueno, casi, sí, un poco más de la mitad, no, la mitad precisamente de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial va del 14 al 18, y en esa Primera Guerra Mundial había una disputa muy fuerte, sobre todo por el acceso al carbón, ¿ya? Y otros recursos naturales. Y también había una pelea por ver quién se consolidaba como la nueva potencia.
¿ya? Entonces, los grupos oligopólicos que estaban manejando o estaban detrás de los gobiernos de Francia y los gobiernos de Inglaterra, tenían cierto dominio, digamos, a escala global. Pero Alemania empieza a surgir, o sea, Alemania se consolida como Estado-nación y los grupos oligopólicos detrás de ese Estado también ya querían participar en el reparto del mundo. Entonces ahí empieza el conflicto y se arranca la Primera Guerra Mundial. Claro que hay esa historia, ¿no?, que se mata el archiduque, el Imperio Austrohúngaro y todo ese cuento. En realidad es pretextos, ¿no? O sea, es pretextos porque una guerra mundial no va a arrancar nunca por la muerte solamente de una persona, solo por eso. Ya, eso pudo ser el detonante, pero ya la guerra como tal, la razón estructural, tenía que ver con potencias imperialistas que se enfrentaban por acceder a recursos, acceder a colonias, por el reparto del mundo. Entonces, como Alemania llega tarde al reparto del mundo, tiene que enfrentarse y ganarle espacio, sobre todo a Francia y a Inglaterra. ¿Ya? Recuerden que luego Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y le toca firmar el Tratado de Versalles. A través de la firma del Tratado de Versalles, Alemania termina sufriendo una serie de problemas económicos porque tiene sobre todo que pagar los costos de la guerra. ¿Sí? O sea, a Alemania le hicieron pagar prácticamente la Primera Guerra Mundial con pagos completamente ridículos que llevaron a que se dio una espantosa devaluación del franco alemán y terminó también eso provocando, entre otras cosas, el deterioro económico que se volvió aún más grave con la Gran Depresión. Recuerden que la Gran Depresión sucedió en el 29. Y toda la combinación de perder la guerra mundial, firmar el Tratado de Versalles y aparte de eso la crisis mundial, llevaron también a que Alemania viva condiciones sociales muy drásticas, surge el fascismo, surge el nazismo y con eso se da la posibilidad de que luego venga la Segunda Guerra Mundial, en donde nuevamente Alemania intenta consolidarse. Pero no es Alemania como país nada más. Piensen que detrás del país están grandes grupos económicos. De hecho, había varios grupos económicos que apoyaban franca y abiertamente a los nazis. Entonces, el tema es ese, ¿no? O sea, es una pugna con guerras imperialistas por el reparto del mundo que en sus casos más extremos se dan en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, sobre todo, era muy clara la disputa por el carbón. Pero también tenemos ejemplos de guerras armadas, pero no a esa escala, ¿no? No a esa escala. Tendríamos un poco más de guerras, quizá algo camufladas, ¿no? Entre comillas, camufladas. Esos conflictos un poco más camuflados, ¿sí? Y guerras armadas camufladas. ¿En qué sentido camufladas? De que no son guerras mundiales, pero a ratos parecen, ¿ya? El ejemplo más dramático de esto, ¿sí?, son varios conflictos locales, en el cual creo que vale la pena destacar el conflicto que se da en Siria, ¿ya? Esto ya es bastante contemporáneo, ¿no? En Siria se ha dado un conflicto, ha reducido bastante para como estaba dando hace algunos años, pero en ese conflicto, en Siria, terminaron entrando intereses de capitales norteamericanos, intereses de capitales rusos, intereses hasta de capitales chinos, Irán, es decir, en Siria se vivió una suerte de guerra mundial en pequeño, ¿ya?, donde varios capitales de varios grupos del mundo estaban ingresando y participaban de la guerra. ¿Sí? Entonces esa es una forma de conflicto asociado a la pugna imperialista, pero no solamente se daría en Siria, ¿no? Otras versiones de estos conflictos, entre comillas, locales, porque no son tan locales en realidad. Tenemos lo que pasó con la invasión en Afganistán, tenemos la invasión a Irak, tenemos la invasión a Libia, es decir, hay varios ejemplos, ¿no? Y obviamente Siria. Sí, no se olviden que de esto incluso se lo discutió un poco cuando hablamos de la doctrina de shock. ¿Sí? Y en general Medio Oriente. ¿Sí? Medio Oriente. Y es más, si uno quisiera hilar fino, hasta poder pensar que quizá dentro de estas guerras imperialistas, capaz, y estaba hasta el conflicto en Vietnam. ¿Sí? Lo voy a poner en signos de interrogación. Vietnam. Porque obvio, eso sería reconocer que la Unión Soviética también era imperialista, ¿ya? Ahí viene un tema un poco complejo, ¿no?, de cómo clasificar a la Unión Soviética, ¿sí? Pero bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, también tenemos guerras que no necesariamente son armadas. Que viene el caso de las guerras comerciales. Por poner un ejemplo nada más. Entonces tenemos guerras no armadas, por ejemplo, las guerras comerciales. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de las guerras comerciales? Bueno, todos conocemos entre Estados Unidos y China. Aunque parece que están por ahí tratando de llegar a acuerdos, pero Estados Unidos y China. ¿Ya?
Entonces ahí ustedes pueden ver que tienen dos grupos dos países que representan a varios grupos oligopólicos. O sea, detrás de estos países están grupos y grupos. Nunca crean que son los países solos. O sea, no es que Donald Trump responde por Donald Trump y ya. O que Xi Jinping en China responde por Xi Jinping y se acabó. No, cada uno responde a grupos que están detrás. Pero obviamente esos grupos no se ven. Entonces, cada uno de estos grupos está en conflicto, disputándose el mundo. ¿Sí? Y aquí viene otra duda. ¿Acaso China es capitalista? Sí, China es capitalista, por si acaso. Ya, al menos según la interpretación que estamos manejando. ¿Por qué? Porque China tiene capital, acumulación de capital. Por más que se llame comunista y por más que tengan el Partido Comunista con una bandera roja, en los hechos China es básicamente otro país lleno de grupos económicos, financieros, multimillonarios, algunos panas del Partido Comunista y, de los y del secretario del Partido Comunista y demás, pero básicamente millonarios, es decir, capitalistas, pero que aprovechan del Estado para la acumulación. Sería interesante hablar un poco de China más adelante. Pero bueno, finalmente otra característica que vale destacar es lo que se suele llamar como la exportación de capitales. ¿Sí? O sea, se exportan capitales de un país a otro. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con esto de que se exportan capitales de un país a otro? Pensemos, ¿no? Supongamos que esto es Estados Unidos, esto es México, supongamos que por acá está China, solo por poner un ejemplo rápido, ¿no? Y digamos que aquí está incluso África. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene capitales o capitales norteamericanos que se van a China porque es más barata la fuerza de trabajo. También hay capitales estadounidenses que se van a México, entonces si ven cómo se exportan capitales para justamente el reparto del mundo. Aparte de eso, China también tiene capitales, por ejemplo, en África y bueno, en Latinoamérica, que ya me estoy olvidando, sí, en Latinoamérica están metidos tanto capitales norteamericanos y ahora otros capitales chinos. Claro que en el caso de Latinoamérica, los chinos han entrado sobre todo con deuda, pero sí pueden notar que hay toda esa conexión, ¿no? De exportación de capitales. Por ejemplo, ¿para qué Estados Unidos se va a China o a México? Fuerza de trabajo barata. O sea, quieren aprovechar el bajo salario. En cambio, ¿qué pueden decirse de los chinos? Bueno, en el caso de Latinoamérica, plata. O sea, vinieron acá por plata y recursos naturales. Es lo mismo en África. Están súper metidos los chinos en la extracción de recursos naturales en África, especialmente minerales. Entonces, esa es la lógica que hay en este mundo de reparto a través de potencias, porque recuerden, ¿no? Detrás de esto siguen estando los grupos de los que hablamos antes, grupos y grupos. Pero estos grupos de capitalistas están a través de los países, obviamente, con ese apoyo, repartiéndose el mundo y accediendo a diferentes mercados. ¿Sí? Y eso, esta idea del reparto del mundo, se conecta mucho con algo que se puede llamar las cadenas globales de valor. Cadenas globales de valor. ¿Y qué quiere decir esto de cadenas globales de valor? Bueno, por ejemplo, pensemos en la producción de un celular. Supongamos que este es un celular. Para producir un celular, como bien sabemos, el diseño probablemente si es el celular de la manzanita, ¿ya? Quizá se hace en California, el diseño, ¿ya? Concretamente en Silicon Valley, ¿ya? Entonces se hace el diseño en California, pero resulta ser, sí, aquí está el diseño, pero resulta ser que el ensamblaje se hace en China, ¿sí? Con trabajadores chinos, ¿ya? Entonces aquí está el ensamblaje. O puede ser en algún país del sudeste asiático, como Taiwán, Indonesia, etc. Pero a la vez resulta ser que China obtiene minerales de África. Entonces ustedes tienen aquí África, y de África se extraen los minerales que se utilizan para el celular, que es ensamblado en China, pero que después se diseñó y se vende en California, Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, la exportación de capitales tiene esta lógica de generar cadenas de producción que muchas veces están vinculadas incluso a apropiarse de la fuerza de trabajo de una manera infame. ¿Por qué digo esto? Vamos al caso concreto de los de Apple y de los iPhone y de muchos otros productos de Apple. Resulta ser que Apple, ¿sí? Para producir sus productos, parece que ha estado contratando fuerza de trabajo infantil, o sea, trabajo infantil, en China, pero en otros países del sudeste asiático también, ¿sí? Sudeste asiático. Entonces Apple aprovecha que en el sudeste asiático es muy fácil conseguir trabajo infantil. Entonces, bien, se abaratan los costos para, y ojo, no es para que el iPhone salga más barato, se abaratan costos para que la rentabilidad que obtiene Apple sea más alta, ¿sí? Porque han visto los precios que a veces se ofrecen de los celulares, resulta que son precios desorbitantes, más de $1000 a veces, y resulta ser que buena parte de la rentabilidad se queda en la empresa. O sea, no son costos, sino rentabilidad directamente por la marca.
Pero esa rentabilidad se logra a costa de qué? A costa de, por ejemplo, aprovechar salarios bajos y trabajo infantil en el sudeste asiático al momento del ensamblaje. O en el caso de África, aprovechando que hay varias mineras que igualmente sacan minerales a través del trabajo infantil. De hecho, el año pasado, fines del año pasado, se le estaba acusando a Apple de que algunos de sus proveedores de minerales eran de hecho mineras que, si no me equivoco, en la República Democrática del Congo estaban empleando niños para sacar los minerales. Y obviamente habían muertos. Pero claro, sale muy barato. Porque resulta ser que en estos estados africanos, muchas veces súper complicados, políticamente inestables, nadie cumple las leyes. Entonces, Apple se aprovecha de eso y genera estas cadenas de valor. ¿Sí? Entonces, esa es quizá la característica, las características del imperialismo que vendrían de la obra de Lenin, ¿no? ¿Okay? Ahora, hay que ser claros, ¿no? Y mencionar que el capitalismo ha cambiado, bueno, más que cambiado, ha evolucionado. ¿Ya? Y hoy vivimos una época de pandemia, ¿sí? Entonces, creo que es justo que también hablemos muy rápidamente, ¿sí? De el imperialismo hoy.